Bueno, mi gente linda de este canal, probablemente no se esperaban otro video. Eh, pero hace poco me nació no querer jugar Mass Effect. Como, nada, me dan ganas para un juego hace harto tiempo. Y no sé, me gustaría redescubrirlo mientras abro la cámara y no parezco loco. O sea, una cámara, ni siquiera tengo cámara. Muy bien. Mientras hablo al micrófono y no parezco un loco haciéndolo. Entonces, eso es lo que vamos a intentar ahora. Vamos a ver hasta dónde llego. Espero llegar más lejos que antes. La idea de los videos que sean de una hora más o menos. Y bueno, veamos cómo funciona. Welcome to Alliance Cero. Military Database. Vamos a jugar con los Classified information requested. datos nuevos, totalmente frescos. ¿Qué estoy diciendo? Ahí se nota que hace tiempo no grabo videos, streameo, nada. Vamos a jugar de cero con el personaje predefinido. Vamos a cambiar un par de cosas, pero vamos a jugar con el Shepard masculino predefinido. El tema de hacerlo un poco más rápido. Y porque no quiero que vean las monstruosidades que puedo crear en este juego. Establishing Creo que secure eso connection. es más el Secure tema. connection confirmed. Definición nueva, hombre personalizado. Please log in to access your profile. Sean Shepard. Datos corrompidos. Warning, data corruption detected. Probándolo un poco porque igual instalé, por ejemplo, Mass Effect Ultimate Edition. Estoy jugando las versiones Please reconstruct originales profile. con un par de mods para que se vean mejor. Ya que eh, la última versión que jugué de la trilogía entera fue la versión de Legendary Edition, que la recomiendo totalmente por sobre comprar los tres juegos por separado porque es un dolor de cabeza, y la Legendary Edition también tiene mods que lo hacen mucho más bonito. De por sí es bastante bueno, tiene muchas mejoras, entonces no es necesario comprar los originales. Pero sí, la idea sería para mí recordar así como estos juegos como yo los jugué, porque igual la Legendary Edition tiene un cambio, un par de cambios por aquí y por allá. Y como que yo dije, nada, quiero jugarlos como yo los jugué en la 360 hace mucho tiempo atrás. Así que, vamos. Confirm pre-service history. Aquí, explicando un poco, estas opciones de servicio o del pasado de nuestro personaje definen con cuánto eh, virtud con cuánto de la barra de virtud del renegado empezamos. Si no mal recuerdo, porque me estoy acordando mal. Por ejemplo, del espacio es como muy genérico. Tus padres pertenecían ambos al ejército de la Alianza, así que tu niñez la pasaste en diferentes naves y estaciones, sin permanecer muchos años seguidos en un mismo destino. Al final seguiste el ejemplo de tus padres y te alistaste al cumplir los 18. Bastante genérico, personaje cualquiera. Naciste y creciste en Mindoar, o Mindoir, una pequeña colonia exterior del Traves Aticano. Cuando tenías 16 años, unos esclavistas saltaron Mindoar y aniquilaron a tu familia y a tus amigos. Salvo una patrulla de la Alianza, pocos años después te alistaste en el ejército. Más de supervivencia, así como se salvó por nada. Y terrestre, que es la que más me gusta jugar, pero no vamos a jugar acá. Eras un huérfano que creció en las calles de las grandes megalópolis que cubren la tierra. Al cumplir los 18, escapaste de una vida de crímenes de poca monta y bandas callejeras al alistarte en el ejército de la Alianza. Mi favorita porque tiene como una de las interacciones más adelante, también lo que elijamos acá nos da un par de interacciones y creo que misiones secundarias dependiendo de lo que elijamos. Me gusta el de las colonias porque, eh, no sé, yo veo como Shepard que es un superviviente. Confirm psychological profile. Perfil psicológico, aquí es lo mismo. No, superviviente. Durante tu servicio, una misión salió terriblemente mal. Quedaste atrapado en una situación de supervivencia extrema y tuviste que superar penurias físicas y psicológicas que habrían acabado con la mayoría de la gente. Sin embargo, tú sobreviviste. Resististe cuando todos los demás cayeron. Al final, solo quedaste tú para contar la historia. Hermoso. Aunque este creo que sí es el que te da cambio. Este te da como un poco y un poco para cada uno. Este te da más para Paragón o Virtud. Y este te da más para Renegado.
Héroe de guerra. Al principio de tu carrera militar te encontraste frente a una fuerza enemiga abrumadora. Arriesgaste tu vida para salvar a tus compañeros y derrotar al enemigo. A pesar de que parecía imposible, tu valor y tu heroísmo no te han hecho ganar medallas y el reconocimiento de la flota de la Alianza. Bastante goody to choose, si podría decirlo yo mismo. Implacable. A lo largo de tu carrera militar siempre te has guiado por un principio, los resultados. Te acusan de frialdad y de brutalidad, y tu reputación de eficacia despiadada hace que tus camaradas te miren con reservas. Pero cuando el fracaso no es una opción, el ejército siempre piensa en ti. Me gustan los tres trasfondos, son súper diferentes, pero igual te muestran un poco lo que es Mass Effect. La elección de buena persona, la elección de alguien neutral y la elección de alguien implacable. No de mala persona. No considero que Shepard, incluso cuando está en full renegado, sea mala persona, pero sí de alguien implacable, alguien que no le interesa nada más que los resultados. Sí se podría considerar mala persona. Vamos a jugar con sobreviviente, doble sobrevivencia. Confirm military specialization. Favorito. Aquí hay tres clases que yo considero Mass Effect 1 que están bastante rotas, que son el soldado, el adepto y el vanguardia. Aunque el vanguardia no tanto como estos dos, pero igual, algo. El soldado tiene puede ocupar todas las armas desde el principio. O sea, no desde el principio, tienes que subirlas de nivel, pero puede llegar a usar todas las armas. Tiene muchas habilidades de armadura, de vida, se puede hacer invulnerable, se puede hacer invencible. Es bastante fuerte. El adepto tiene singularidad. Y ese es el poder más asquerosamente roto en cualquier Mass Effect. No. Yo creería que en el 3 no tanto. Pero en 1 y Mass Effect 2 en el DLC sí es muy roto. Aunque creo que Shepard Adepto también lo tienes en el Mass Effect 2, no me acuerdo. Pero singularidad queda como una bola, un agujero negro de biótica que atrae a todos los enemigos, y aquí la biótica está muy fuerte. Y vanguardia es un poco de las habilidades del adepto, más la especialización en escopeta. Entonces, en muchas ocasiones del juego estamos a muy corta distancia y funciona de maravilla. El otro que considero bueno, sí, que no tan roto, es infiltrado, porque si los snipers o los francotiradores te dan un buen daño a buena distancia. Se parte un poquito débil con ellos. Las habilidades de infiltrado, o sea, las habilidades de ingeniero que tenemos son, yo creería que casi las mejores, así que es bueno, es interesante y es lo que vamos a jugar. Y lo que no me gusta mucho en este juego es ingeniero, ya que se supone que adepto también es como pseudo soporte, pero ingeniero es muy soporte. O sea, tienes que irte con equipos determinados para poder jugar ingeniero. No es no jugable, pero sí tienes que llevarte, por ejemplo, sí o sí a Ashley, o a Rex, o a Garrus. Necesitas a alguien que pueda matar mientras tú estás tirando tus truquitos de ingeniero. Y Centinela no me gusta para nada. Siento que es muy débil en comparación a todas las demás. Yo creería lo peor de tanto ingeniero y adepto. No me gusta mucho. En otros Mass Effect, Mass Effect 2 y Mass Effect 3 sí tiene sus usos, pero aquí no. Es una versión mala de ingeniero y adepto. No tiene lo que hace adepto increíblemente bueno, y ingeniero de por sí ya está un poco por debajo, en mi opinión. Así que infiltrado. Confirm facial identification. Apariencia, lo mismo. Vamos a jugar con el Shepard por defecto. Profile reconstruction complete. Está en nuestro perfil. Así que vamos, empecemos. Ahora las cinemáticas, como siempre, voy a quedarme callado. Después daré por aquí vaya pequeñas palubrias, pero veamos qué pasa. Ya lo sé. Identification confirmed. Vamos a jugarlo en veterano. No debería darme tanto problema. Yo este juego lo he terminado en locura, aunque lo jugué con soldado y me busteé invencibilidad al máximo, así que era como que yo simplemente me tenía que parar, reventar un par de cosas, y cuando se me fuera a acabar invencibilidad, esconderme y esperar que se recargara de nuevo, porque locura es muy difícil en este juego. Mass Effect 2 y Mass Effect 3
poco más fácil, pero en el 1 no. Los enemigos son una esponja de bala y... Uff. Así que veterano. Y duro lo jugaría, pero no está bloqueado. Así que... Sigo a nivel automático. No, puntería asistida baja. Estamos jugando con mouse y teclado, por favor. Uso de los pelotón, sí. Que usen solo los trucos que tengan. Subtítulos sí, guardado automático, sí. Cinemática. Well, what about Shepard? He grew up in the colonies. He knows how tough life can be out there. His parents were killed when slavers attacked Mindwar. He saw his whole unit die on a cruise. He could have some serious emotional scars. Every soldier has scars. Shepard's a survivor. Is that the kind of person we want protecting the galaxy? That's the only kind of person who can protect the galaxy. I'll make the call. Voy a intentar leer esto rápido. En el año 2148, unos exploradores descubrieron en Marte los restos de una antigua civilización que viajaba por el espacio. La década siguiente, aquellos misteriosos artefactos revelaron tecnologías asombrosas que permitían viajar a la estrella lejana. La base increíble de la tecnología de una fuerza controlada en clima. Esa fuerza fue considerada el mayor descubrimiento de la historia de la física, pero las civilizaciones de la galaxia la denominan efecto en masa. Siempre he encontrado que ese texto es muy rápido. Es como... Listo. Diría que no esperaban que nadie lo leyera en voz alta, así que también puede ser eso. The Arcturus Prime relay is in range. Initiating transmission sequence. Commander. We are connected. Calculating transit mass and destination. The relay is hot, acquiring approach vector. All stations secure for transit. Board is green. Approach run has begun. Hitting the relay in 3, 2, 1. Thrusters, check. Navigation, check. Internal emissions sync engaged. All systems online. Drift, just under 1500K. 1500 is good. Your captain will be pleased. I hate that guy. Nihilus gave you a compliment. So you hate him. You remember to zip up your jumpsuit on the way out of the bathroom? That's good. I just jumped us halfway across the galaxy and hit a target the size of a pinhead. So that's incredible. Besides, Spectres are trouble. I don't like having them on board. Call me paranoid. You're paranoid. The Council helped fund this project. They have a right to send someone to keep an eye on their investment. Yeah, that is the official story. But only an idiot believes the official story. Y aquí tenemos el sistema. Este sistema es... No sé si salió desde Mass Effect. Recuerdo nunca haberlo visto antes de haber jugado Mass Effect. Sí está en Dragon Age 2, pero es más para otra ocasión cuando fuimos Mass Effect 2. Este es el famoso sistema de Mass Effect, la ruedita de diálogo. Donde en Mass Effect la parte de arriba es la opción buena, o de Paragón, como se conoce acá. La opción del medio es la neutral y la de abajo es la de renegado. Y de hecho se pueden leer aquí. Estoy de acuerdo, intentando... siente que hay algo que está mal y está de acuerdo con Joker. Tú siempre exageras como una forma chistosa. Vendría a ser neutral, no está ni de acuerdo, pero tampoco es como que vamos a cerrar ya el pico, que es como calla. Entonces, claro, nosotros vamos a ir por la ruta del Paragón. Como dije, voy a intentar de recrear cómo jugué yo este juego en su tiempo. Así que... They don't send Spectres on shakedown runs. So there's more going on here than the captain's letting on. Joker, status report. Just cleared the mass relay, Captain. Stealth systems engaged. Everything looks solid. Good.
Find a comm buoy and link us into the network. I want mission reports relayed back to Alliance Brass before we reach Eden Prime. Aye, aye, Captain. Better brace yourself, sir. I think Nihilus is headed your way. He's already here, Lieutenant. Tell Commander Shepard to meet me in the comm room for a debriefing. You get that, Commander? He sounds angry. Something must have gone wrong with the mission. Captain always sounds like that when he's talking to me. Can't possibly imagine why. Y tenemos el códice que nos explica un poco tutoriales del juego, la historia de nuestro personaje, que ya lo leímos. Que está más detallado, pero no es necesario. Y cronología de los eventos que pasaron. Si ya saben, en el 2069 estamos en camino para ver Mass Effect. Si presionamos O, que creo que es lo único que me deja acceder en este momento, no, ahí está. Entonces aquí está, para usar los puntos de habilidad de cada miembro del pelotón, sí. O sea, acá tenemos virtud y rebeldía. No es Paragon, Paragon es en inglés. Los puntos de virtud y de rebeldía. Vemos que tenemos un poco de cada uno. Eso es porque elegimos las dos del medio. Quiero pensar. No sé si, como dije, no sé si la primera opción si cuenta o la segunda sí. De si somos héroes de guerra o si somos implacables. No sé si cuenta, pero va a tener un poco más. Creo que es como una barrita de virtud de rebeldía. Y cuenta para eso. Y esto influye estas estadísticas de acá. Encanto y intimidación. Que si bien te dan un poco de cosas extras, como por ejemplo se activarán nuevos... ¿Dónde está? Acá está. Reduce el precio de los objetos en las tiendas. Lo importante es lo que está arriba. Activa las opciones de encanto en las conversaciones. En Mass Effect, lamentablemente irse por la ruta neutral es una muy mala decisión. Porque las opciones de virtud o de rebeldía están bloqueadas hasta que se alcance cierto punto de encanto o intimidación. Y esto solamente sube a medida que esto sube. Entonces, en ciertos diálogos vamos a ver que están en negro las opciones de la izquierda, tanto de arriba como de abajo. La del medio suele ser para investigar más. Y de eso depende mucho nuestro juego realmente. Hay misiones que son muy importantes donde podemos evitar muchas cosas importantes, tanto con la opción de virtud como con la opción de rebelde. Así que lo primero es subir pistolas, porque quiero sacar francotirador. Y lo que queda lo subimos en canto. ¿Qué más? Equipo. Este juego tiene una cantidad de equipo increíble. O sea, hay como 20 tipos de fusiles, muchos muy parecidos unos de otros, pero hay algunas diferencias. Lo mismo con todas las armas, lo mismo con las granadas, las herramientas y la armadura. Cada una tiene como nivel. Por ejemplo, saco el fusil, creo que Hankedar es un nombre de uno. O no, creo que es una armadura. O una herramienta. Y sale Hankedar 5. O sea que es la versión número 5. Después cuando saque la 6 mejor que la 5 y así. El diario es para ver nuestras misiones. Misiones no tanto, tareas sí es bastante importante. Y eso. You probably don't want to keep the captain waiting, Commander. The captain's waiting for you in the comm room, Commander. Como en algún momento lo habré dicho, el inicio de este juego es muy lento. Y eso fue lo que en algún momento me alejó del juego. En ese momento estaba muy vicio con Destiny 1. Y después de verlo como jugado hasta ya no más no poder, dije, quiero jugar otro juego de espacio. Y tenía una Xbox 360 con RGH o chipeada. Entonces dije, mira, Mass Effect, probémoslo. Lo conocía por cierta controversia que voy a entrar más adelante cuando vaya avanzando en los videos. Dije, ya, probémoslo. Lo probé. Y claro, al principio fue como, mucho diálogo, mucho texto. Y me seguí jugando Destiny hasta como el final de mis vacaciones de ese momento, donde dije, ya no tengo nada mejor que jugar, terminemos esto. Y fue cuando, sí, está entretenido. Y después, cuando llegué a Virmire, por favor, ténganlo anotado.
Fue cuando totalmente cambió mi mundo. Dije, no, esta es la mejor franquicia que he jugado. Tengo que jugar Mass Effect. Congratulations, Commander. Looks like we had a smooth run. You heading down to see the captain? Sounds like you don't trust our Turian guest. Sorry, Commander. Just having a chat with Adams down in engineering. I didn't mean to cause any trouble. But you have to admit, something's odd about this mission. The whole crew feels it. You think the Alliance brass is holding out on us? If all we're supposed to do is test out the stealth system, why is Captain Anderson in charge? And then there's Nihilus. Spectres are elite operatives, top covert agents. Why send a Spectre, a Turian Spectre, on a shakedown run? It doesn't add up. Voy a retenerme de explicar muchas cosas porque igual en Mass Effect a base de diálogos se explican muchas cosas. Por ejemplo, los espectros. Es como, yo dije, igual voy a explicar lo de los espectros. Pero más adelante, dentro de esta misma misión inicial, te explican qué son los espectros. Así que no tiene sentido yo decir, mira, estos son los espectros. Pero quizá después dar un poco más de apoyo a eso. Quizás. Acá está, de hecho. You don't trust Nihilus. I don't like Turians in general. It runs in my family. My grandfather fought in the First Contact War. Lost a lot of friends when the Turians hit us. Creo que esto no lo explican hasta varios momentos. La guerra del primer contacto es una guerra que tuvieron los humanos con los turianos. Que fue cuando los humanos hicieron su primer salto en un relé de efecto en masa. Llegaron a un planeta o colonia turiana y tuvieron una guerra y duró mucho tiempo hasta que las Asari como que intervinieron y dijeron, oye, ¿qué pasó? That was 30 years ago. You can't blame Nihilus for that. No, I guess not. But it still makes me nervous to have a Spectre on board, especially a Turian. We're an Alliance vessel, human military, but Nihilus doesn't answer to the captain like the rest of us. Spectres operate outside the normal chain of command. And they don't come along just to observe shakedown runs. Nihilus looks like he's expecting some heavy action. I don't like it. Do you have a problem with the captain? No, sir. But I can't figure out what he's doing here. Captain Anderson is one of the most decorated Special Forces officers in the service. If he melted down all his medals, he could make a life-size statue of himself. You don't send a soldier like that on a do-nothing mission. He's treating this shakedown run too seriously. Something big is going on. What do you know about the stealth systems? I just know it masks our location from scans and sensors. Cutting-edge technology. The Normandy's the only ship with this prototype drive. But why are we fully staffed? A skeleton crew would be cheaper, less chance of security leaks too. Plus there's Nihilus. It's pretty obvious this shakedown run is just a cover. For what? Damned if I know, Commander. We're out here on false pretenses. I'm not a fan of being left in the dark. I'll see if I can get some answers when I see him. Good luck, Commander. Oye, que este juego es I bastante... grew up on Eden Prime, Doc. It's not the kind of place Spectres visit. There's something Nihilus isn't telling us about this mission. That's crazy. The captain's in charge here. He wouldn't take orders from a Spectre. Not his choice, Doc. Spectres don't answer to anyone. They can do whatever they want. Kill anyone who gets in their way. Oh, you watch too many spy vids, Jenkins. Ahora sí. Mass Effect 1, yo creería que más que 2 y 3, ya que es entendible, está intentando poner en cuenta lo que es el lore del universo de Mass Effect. Es bastante fuerte en cuanto a diálogos. Entonces probablemente la mitad de estos videos va a ser las escenas de acción, de combate y todo eso. Y la otra va a ser pasar por los diálogos. Así que de momento, si hay ganas de esta parte del video, tengan en cuenta eso. Por lo menos todo Mass Effect 1 va a ser mitad de video de diálogo, mitad de video de combate o algo así. Otra cosa que se me fue como recalcar es que quiero más o menos dejar los videos de 1 hora, a lo más pasado 1 hora si es que estoy viendo una cinemática o algo así, pero intentar de dejarlos de 1 hora. Son más fáciles de subir a YouTube, son más fáciles de ver, creería yo. Igual podría tomar
cualquier opinión que ustedes tengan con respecto a eso, pero por ahora los quiero dejar de una hora. Por eso, ahora vamos a ver hasta dónde llego. Con toda la introducción que he hecho ya llevo 25 minutos. Increíble. What do you think, Commander? We won't be staying on Eden Prime too long, will we? I'm itching for some real action. I sincerely hope you're kidding, Corporal. Your real action usually ends with me patching up crew members in the infirmary. You need to calm down, Corporal. A good soldier stays cool, even under fire. Sorry, Commander, but this waiting's killing me. I've never been on a mission like this before, not one with a Spectre on board. Just treat this like every other assignment you've had and everything will work out. Easy for you to say. You proved yourself on a cruise. Everybody knows what you can do. This is my big chance. I need to show the brass what I can do. You're young, Corporal. You have a long career ahead of you. Don't do something stupid to mess it up. Don't worry, sir. I'm not gonna screw this up. What can you tell me about Nihilus? Turians are generally well respected by the other species. Their fleet has more patrols protecting Citadel space than any other. They don't always get on well with us, though. Some people find them too rigid. Others still blame them for the First Contact War. As for Nihilus, I haven't said more than 2 words to him. He usually only speaks to the captain. I hope we get a chance to see him in action. I heard Nihilus took down an entire enemy platoon all by himself. What do you know about the Spectres? Only what I've heard. Spectre agents work directly for the Citadel Council. They usually work alone or in small groups. Spectres don't have any official power, though. Basically, they're a shadow organization with a mandate to preserve and protect galactic stability. Protect it at any cost. Don't forget that part. Spectres operate above the law. Why don't we have any of our own people in there? Spectres usually come from the Council races, like the Turians. We've been trying to get a human accepted into their ranks for years now. So far, it hasn't happened. Hey, Commander, you'd make a good Spectre. You're always getting dropped into impossible situations, forced to survive unbeatable odds. Just like you on a cruise. I try not to think about Akuz. Sorry, Commander. I didn't mean to offend you. I respect what you did there. We all do. Let's not dwell on the past, Commander. Was there something else you needed? How do you control agents with unlimited power? I suppose the Council could revoke the Spectre status of an agent who got out of hand. At that point, Citadel Security Services would take over. Those C-Sec grunts wouldn't stand a chance. The Spectres were 20 ordinary soldiers. The Spectres police themselves. An agent goes rogue, they send another agent to take him down. That's Spectre justice. The Corporal's confusing romantic legends with reality, Commander. You're from Eden Prime, aren't you, Jenkins? What's it like? It's very peaceful, Commander. They've been real careful with development, so you don't have any city noise or pollution. My parents lived on the outskirts of the colony. At night, I used to climb this big hill and stare across the fields back at the lights from the main settlement. It was gorgeous. But when I got older, I realized it was a little too calm and quiet for me. That's why I joined the Alliance. Even Paradise gets boring after a while. Any idea why Eden Prime was chosen as our destination? Not really sure, Commander. Eden Prime's one of our most stable colonies. Good place to take the Normandy for a shakedown run, I guess. No real danger there. There's gotta be something else going on. We've got a Spectre on board. That's why I'm so wound up. I can't wait for the real mission to start. The captain's waiting for me. Goodbye, Commander. Y por ejemplo a la derecha se ve que ganamos más 2 de virtud. Eso, como lo había mostrado, porque sigo apretando uno. No, por si acaso estaba viendo un bug. Pero sí necesitaba entrar acá, increíble. Esta barra de virtud sube mientras vamos ganando conversaciones, virtud o renegado. Commander Shepard, I was hoping you'd get here first. It will give us a chance to talk. What about? I'm interested in this world we're going to, Eden Prime. I've heard it's quite beautiful. They say it's a paradise. Yes, a paradise. Serene, tranquil, safe. Eden Prime has become something of a symbol for your people, hasn't it? Proof that humanity can not only establish colonies across the galaxy, but also protect them. But how safe is it really? Do you know something?
Your people are still newcomers, Shepard. The galaxy can be a very dangerous place. Is the Alliance truly ready for this? I think it's about time we told the Commander what's really going on. This mission is far more than a simple shakedown run. I figured there was something you weren't telling us. We're making a covert pickup on Eden Prime. That's why we needed the stealth systems operational. There must be a reason you didn't tell me about this, sir. This comes down from the top, Commander. Information strictly on a need-to-know basis. A research team on Eden Prime unearthed some kind of beacon during an excavation. It was Prothean. I thought the Protheans vanished 50,000 years ago. Their legacy still remains. The mass relays, the Citadel, our ship drives. It's all based on Prothean technology. This is big, Shepard. The last time humanity made a discovery like this, it jumped our technology forward 200 years. But Eden Prime doesn't have the facilities to handle something like this. We need to bring the beacon back to the Citadel for proper study. Obviously, this goes beyond mere human interests, Commander. This discovery could affect every species in Council space. Why didn't we keep the beacon for ourselves? You humans don't have the best reputation. Some species see you as selfish, too unpredictable, too independent, even dangerous. Sharing that beacon will improve relations with the Council. Plus, we need their scientific expertise. They know more about the Protheans than we do. The beacon's not the only reason I'm here, Shepard. Nihilus wants to see you in action, Commander. He's here to evaluate you. Guess that explains why I bump into him every time I turn around. The Alliance has been pushing for this for a long time. Humanity wants a larger role in shaping interstellar policy. We want more say with the Citadel Council. The Spectres represent the Council's power and authority. If they accept a human into their ranks, it shows how far the Alliance has come. Not many could have survived what you went through on Akuz. You showed a remarkable will to live, a particularly useful talent. That's why I put your name forward as a candidate for the Spectres. Why would a Turian want a human in the Spectres? Not all Turians resent humanity. Some of us see the potential of your species. We see what you have to offer to the rest of the galaxy, and to the Spectres. We are an elite group. It's rare to find an individual with the skills we seek. I don't care that you're human, Shepard. I only care that you can do the job. I assume this is good for the Alliance. Earth needs this, Shepard. We're counting on you. I need to see your skills for myself, Commander. Eden Prime will be the first of several missions together. You'll be in charge of the ground team. Secure the beacon and get it onto the ship ASAP. Nihilus will accompany you to observe the mission. Why is this beacon so important? All advanced galactic civilization is based on Prothean technology. Even yours. If we hadn't discovered those Prothean ruins buried on Mars, we'd still be stuck on Earth. That was just a small data cache. Who knows what we can learn from this beacon? What if it's a weapons archive? We can't let it fall into the wrong hands. Like who? The Attican Traverse isn't the most stable sector of Citadel space. There are plenty of raiders and criminal groups active in the region. They might figure a Prothean beacon is worth the risk of attacking an Alliance ship. Plus, Eden Prime is right on the border of the Terminus systems. The Attican Traverse is under Citadel protection. If the Terminus systems attack, it's an act of war. Technically, yes. But some of the species in the Terminus might be willing to start a war over this. The last thing the Council wants is to get dragged into a major conflict with the Terminus systems. We have to keep this low-key. What do you know about the Protheans? Just what they taught us in school. They were a technologically advanced species that ruled the galaxy 50,000 years ago. Then they vanished. Nobody really knows how or why, though I've heard plenty of theories. But everyone agrees, galactic civilization wouldn't exist without them. Their citadel is the very heart of galactic society, and without their mass relays, interstellar travel would be impossible. We all owe the Protheans a great debt. I'd like to know more about Eden Prime before we touch down. It's a peaceful farming world, but it represents something much bigger. Eden Prime is one of our oldest and most successful colonies. It proved we were ready to face the challenges of settling new worlds, to forge a place for humanity beyond Earth. It symbolizes humanity's growth and evolution as a spacefaring species. And after this, it will be known as the world where humans made a discovery of galactic importance. Just give the word, Captain. We should be getting close to Eden. Captain, we got a problem.
What's wrong, Joker? Transmission from Eden Prime, sir. You better see this. Bring it up on screen. Get down! We are under attack, taking heavy casualties. I repeat, heavy casualties. We can't. Need evac. They came out of nowhere. We need. Everything cuts out after that. No comm traffic at all. Just goes dead. There's nothing. Reverse and hold at 38.5. Status report. 17 minutes out, Captain. No other Alliance ships in the area. Take us in, Joker, fast and quiet. This mission just got a lot more complicated. A small strike team can move quickly, without drawing attention. It's our best chance to secure the beacon. Grab your gear and meet us in the cargo hold. Tell Alenko and Jenkins to suit up, Commander. You're going in. Engaging stealth systems. Somebody was doing some serious digging here, Captain. Your team's the muscle in this operation, Commander. Go in heavy and head straight for the dig site. What about survivors, Captain? Helping survivors is a secondary objective. The beacon's your top priority. Approaching drop point 1. Nihilus, you coming with us? I move faster on my own. Nihilus will scout out ahead. He'll feed you status reports throughout the mission. Otherwise, I want radio silence. We've got his back, Captain. The mission's yours now, Shepard. Good luck! We are approaching drop point 2. Uf, bestia, esta que me da. Esto es. This place got hit hard, Commander. Ya lo. Hostiles everywhere. God. What the hell are those? Gas bags. Don't worry, they're harmless. Como he jugado este juego tantas veces, aunque igual es un poquito de error de camino porque se supone que acá es donde deberíamos ir. Igual puede ser para descubrir esto, pero normalmente empezando de ahí bajamos hacia acá. Hay un camino y en este camino encontramos esto: una mejora de arma y una mejora de armadura. A lo mejor es intencional, cosa de incentivar al jugador a investigar el mapa. Yo creo que los tutoriales son los que hacen que el juego tenga varios bugs. No sé si los puedo desactivar. Y más adelante hay un bug bastante raro. Aiden, lanzamiento y decodificación. Jenkins, aleatorio. Ya van a ver por qué. Oh God, what happened here? Oh God, what happened here? It smells like smoke and death.
ya que no se recarga, maldita sea, pues eso va a ser un problema que tengo. No, Jenkins. Ripped right through his shields. We're out of chance. We'll see that he receives a proper service once the mission is complete. But I need you to stay focused. Aye, aye, sir. Es acá. Tenemos nivel, lo mismo. Pistolas y dos encantos. Quedan. Aquí. Equipo. Ya no encontramos nada bueno. Así que vamos a dejarlo ahí. Voy a hacer algo. No sé si va a romper el juego o no. Motion blur, sí. Y eso también. Oh, parece que no rompió nada. I've lost shield. Oh, shit. I've got some burned out buildings here, Shepard. A lot of bodies. I'm gonna check it out. I'll try to catch up with you at the dig site. Ok, explicando un poco más, intentando meter diálogo. Explicando un poco el combate. Nuestras armas son todas de energía, por lo tanto no se nada. Hay una barra abajo, a la derecha, a la izquierda, y se va subiendo. Cuando llega al máximo, solamente no puedo disparar. Al lado de eso tenemos nuestra granada y nuestros botiquines. Nuestro escudo se recarga, nuestra vida no, a no ser que tengamos ciertas mejoras que nos permiten cargar la vida pasivamente. Esto es como un menú donde se detiene el tiempo, donde podemos administrar a nuestros compañeros y nuestros poderes. Podemos ver qué hacen también. Su traje, sobrecarga la arma, los enemigos cercanos los quema causando daño, daña los escudos que estén dentro del radio, aumenta el daño de la puntería de las pistolas, además reduce el calentamiento. Estas son las armas que podemos elegir. Todos los personajes las tienen todas. La diferencia es que si no tenemos proficiencia no se puede hacer nada. Por ejemplo, si elijo el sniper no puedo apuntar. O sea, creo que sí puedo apuntar, pero se mueve mucho. Claro, yo no estoy moviendo el mouse en estos momentos y se mueve para todos lados. Tenemos un punto de mira gigante. Lo mismo con nuestros compañeros, si les damos un arma que no ocupen ellos, simplemente no. De hecho ahí sale, sin entrenamiento. Por lo cual no van a ser tan efectivos que, por ejemplo, con la pistola. Y también son movimientos que los podemos marcar, por ejemplo, que tire ese acá y eso. Además tenemos otros, como por ejemplo mover, vamos a decirle que se mueva hacia acá, que mantenga la posición, que ataque a cierto objetivo, o que se preocupe con nosotros. Entonces el combate es bastante sencillo. No recuerdo si si Mass Effect 1 salió. Se hace que salió en 2008, si no mal recuerdo. Déjame ver aquí. 2007, perdón. No sé si ya los Wars ya había salido, porque tenemos mecánica de cobertura. Y ya of War son muy famosos los juegos de acción de tercera persona en ese tiempo. Sobre todo un juego como Mass Effect, que en su inicio era exclusivo de Xbox 360. Después con la edición de la trilogía,
salió para PlayStation 3 y el port de PlayStation 3 de Mass Effect 1 no me gusta para nada, se demora mucho. No sé si el disco duro con el que lo estaba jugando estaba medio malo, pero cuando uno se moría en recargar la partida se demoraba mucho, en cargar partida se demoraba mucho, en cinemática se pegaba, era... ¿Se le puede pegar a través de la muralla? Sí, sí. Gunnery Chief Ashley Williams of the 212. You the one in charge here, sir? Are you wounded, Williams? A few scrapes and burns, nothing serious. The others weren't so lucky. Oh man. We were patrolling the perimeter when the attack hit. We tried to get off a distress call, but they cut off our communications. I've been fighting for my life ever since. Any idea what kind of enemy we're facing? I think they're Geth. The Geth haven't been seen outside the Veil in nearly 200 years. Why are they here now? They must have come for the beacon. The dig site is close, just over that rise. It might still be there. We could use your help, Williams. Aye, aye, sir. It's time for payback. Describe what happened leading up to the attack. We were sent out a couple of nights ago from the main colony to secure the area. Seemed like a routine patrol, until the Geth hit us. We never knew they were coming. What happened to the researchers at the dig site? I don't know. They set up camp near the beacon. The 232 was with them. Maybe their unit fared better than mine. Tell me everything you know about the beacon. They were doing some digging out here to extend the monorail and expand the colony. A few weeks ago, they unearthed some Prothean ruins, and the beacon. Suddenly, every scientific expert in the colony was interested. That's when they brought us in to secure the site. I don't know much about the beacon itself, but I heard one of the researchers say this could be the biggest scientific discovery of the century. What else do you know about the Geth? Just what I remember from history class back in school. They're synthetics, non-organic life forms with limited AI programming, created by the Quarians a few centuries ago. They were supposed to be a source of cheap labor, but ended up turning on the Quarians and drove them into exile. Well, after that, they just kind of disappeared behind the Perseus Veil. Nobody's really heard much from them since. Have you seen a Turian Spectre around here? There aren't any Turians on Eden Prime, none that I've ever met. Not sure I'd be able to tell if one was a Spectre anyway. If you saw this guy, you'd know. Carries enough firepower to wipe out a whole platoon. Luckily, he's on our side. Sorry. Like I said, no Turians. Move out. Aquí pasaba un bug bastante raro, que quiero suponer que es por haber instalado varios mods para mejorar las texturas, no se veía tan feo. Déjenme tomar esto primero y vamos a ver si pasa. The beacon's at the far end of this trench. Entonces, ok, no pasa. Supongo que son los tutoriales los que están medios malos con los mods. Ok, Ashley es para mí el personaje más fuerte del juego, junto con Liara y solamente porque es soldado, o sea, tiene todas las armas disponibles, pero subirle fusiles de asalto y todas las demás, listo, puedes solearse el juego sin ningún problema. Entonces vamos a darles 2 en fusiles de asalto para desbloquear aniquilación y un par mejor de daño y puntería. Y vamos a darle 2 a soldados, que esto le mejora la salud y regenera salud por segundo. Y es bastante más roto. Equipo. Yo no uso
fusiles de asalto, ni quedan tampoco, así que es para Ashley. Mejora esas características. Yo sí uso pistolas, las cuales no hay. Sí, una nueva armadura ligera, la cual la vamos a ocupar. Hanker es una marca, es como una de las marcas, pero no una armadura en sí. Entonces la equipamos, me pone esta armadura, y si hacemos clic acá, puedo ver lo que he desbloqueado, que desbloqueé sellado tóxico. Y es que las armaduras corporales especialmente selladas aumenta la protección contra la radiación, lo que hace y la gran cantidad de toxina. No recuerdo que te hace daño tóxico en este juego. Más adelante vamos a ver. Y la pistola la vamos a dejarle así. Ashley tiene un buen fusil, así que le vamos a darle por de mejoras que bloqueamos. Gran calibre 2. Y yo voy a equiparme gran calibre 1. No en el fusil de asalto porque no lo uso claramente. What the hell? ¿Puedo vaciar esto? Ahí sí. Entonces aquí la pistola le dejamos esto. Y el tipo de bala dejamos radioactiva. Y sigamos avanzando. Esto es bastante brutal y de hecho se vuelve más brutal más adelante. Y estos son los Gets. Los Gets son como el punto final de una inteligencia artificial, los cuales se conectaron a través como de ellos mismos, como una red, y empezaron a desarrollar conciencia, que es como el terror de la inteligencia artificial. Y al final se volvieron como una raza de ellos mismos, los cuales pueden pensar por sí mismos, pero son full robots. Pensar por sí mismos un poco, vamos a ver en Mass Effect 2 y sobre todo en 3, pero por ahora nadie lo había visto hasta ahora. Entonces ya nos dan el inicio de que lo que está pasando no es normal. ¿Qué más está usando Ashley? Sí, está bien, está bien. Ashley, ahorita se acá. Got him. Ya no puedo disparar. Not in the middle of a fight! Yo ya hay combate. Impaling victims instead of just shooting them. There must be some reason behind it. Classic psychological warfare. They're using terror as a weapon. This is the dig site. The beacon was right here. It must have been moved. By who? Our side or the Geth? Hard to say. Maybe we'll know more after we check out the research camp. You think anyone got out of here alive? If they were lucky. Maybe hiding up in the camp. It's just on the top of this ridge, up the ramps. Change of plans, Shepard. There's a small spaceport up ahead. I want to check it out. I'll wait for you there. Las interacciones con los personajes. Looks like they hit the camp hard. It's a good place for an ambush. Keep your guard up. Algunas veces lo pensé así como o algún tipo de como gesto así como de interés, y si tú le hablas al personaje con la te dan como una opinión de lo que está pasando. Oh shit. Oh God, they're still alive. What did the Geth do to them? Hostile spotted.
¿Dónde está? Aquí está. Oye. Perimeter clear. Now we know what those spikes are for. Turning our own dead against us. It must take a few hours for the spikes to turn people into husks. Un poquito mejor. Claro, las estacas la usan de alguna forma cuando empalan a la gente. Esto se convierten en cascarones, que son como que por alguna razón, quiero pensar, microchips o algo similar, son capaces de convertir a las personas empaladas en simples cascarones para atacar al que se les dé la gana. Omnigel. Cuando estamos looteando cosas, nos da cosas como Omnigel. El Omnigel es para si llegamos a fallar esto, que son minijuegos de hackeo. La puerta como que se bloquea y nos da la opción de poder abrirla con Omnigel, que es un valor que está en nuestro equipo. Claro, este es el Omnigel. Este es nuestro dinero. Subida de nivel. Una nueva pistola. No puedo subir el encanto, así que vamos a subir el infiltrado, que es reducir el calentamiento. Una electrónica. El Keidan le estamos haciendo decodificación, le estamos haciendo lanzamiento, y a Ashley uno y uno. En equipo tenemos fusiles nuevos, los cuales no son mejor que el que ella tiene, todo lo mismo. Y acá tiene una armadura media, que no es mejor que la armadura que ella tiene. Keidan tiene una Onyx, que al final es lo mismo. Y ahora puedo usar armaduras. Veo un nuevo sniper, cual me sirve, tiene más daño, menos puntería y menos rango aparentemente porque tiene mejor daño. Acá no tengo nada que agregarle. Y seguimos. Humans, thank the Maker. Hurry! Close the door before they come back. Don't worry, we'll protect you. Thank you. I think we'll be okay now. It looks like everyone's gone. You're Dr. Warren, the one in charge of the excavation. Do you know what happened to the beacon? It was moved to the spaceport this morning. Manuel and I stayed behind to help pack up the camp. When the attack came, the Marines held them off long enough for us to hide. They gave their lives to save us. No one is saved. The age of humanity is ended. Soon, only ruin and corpses will remain. What's wrong with your assistant? Manuel has a brilliant mind, but he's always been a bit unstable. Genius and madness are two sides of the same coin. Is it madness to see the future? To see the destruction rushing towards us? To understand there is no escape? No hope? No. I am not mad. I'm the only sane one left. I gave him an extra dose of his meds after the attack. Esta opción da muchos puntos de renegado. Y prácticamente es que Shepard, nuestro protagonista, le da un combo y lo noquea. Pero no estamos haciendo la opción, no estamos haciendo la ruta de renegado, estamos haciendo la ruta de virtud, así que no lo vamos a hacer. What else can you tell me about the attack? It all happened so fast. 1 second we were gathering up our equipment, the next we were hiding in the shed while the Geth swarmed over the camp. Agents of the destroyers, bringers of darkness, heralds of our extinction. We could hear the battle outside, gunfire, screams. I thought it would never end. Then everything went quiet. We just sat there, too afraid to move, until you came along. Can you tell me anything about the beacon? It's some type of data module from a galaxy-wide communications network, remarkably well preserved. It could be the greatest scientific discovery of our lifetime. Miraculous new technologies, groundbreaking medical advances. Who knows what secrets are locked inside? We have unearthed the heart of evil.
awakened the beast, unleashed the darkness. Manuel, please. This isn't the time. Did you notice a Turian in the area? I saw him, the Prophet, leader of the enemy. He was here before the attack. That's impossible. Nihilus was with us in the Normandy before the attack. He couldn't have been here. I'm sorry. Manuel's still a bit unsettled. We haven't seen your Turian. We've been hiding in here since the attack. Williams, take us to the spaceport. You can't stop it. Nobody can stop it. Night is falling. The darkness of eternity. Hush, Manuel. Go lie down. You'll feel better once the medication kicks in. Como virtud. No hay nada más que lootear acá. Acá, yo recuerdo que tipo se podía usar el sniper en este momento, pero... Y pasamos la hora muy bien, ya rompiendo mis promesas desde el inicio. Saren. Nihilus. This isn't your mission, Saren. What are you doing here? The Council thought you could use some help on this one. I wasn't expecting to find the Geth here. The situation's bad. Don't worry. I've got it under control. Debemos saber el sniper. Solamente para ver cómo nos funciona. What is that? Off in the distance. It's a ship. Oh shit, no. Mira cómo se mueve la vida. Ah, ¿cómo controlar esto? Uy, está pegando en mango esa habilidad, muy bien. Y ahí sí nos matamos. Los cascarones suelen ser uno de los enemigos más fuertes del juego. Solamente porque resisten mucho. Entonces acá creo que hay algo por acá abajo y está ya lo opcional de acá. Lente de codificación. Everybody stay calm out there. We're coming out, we're not armed. Is it safe? Are they gone? You're okay now. Nobody's gonna hurt you. Those things were crawling all around the shed. They would have found us for sure. We owe you our lives. I still can't believe it. When we saw that ship, I thought it was all over. It showed up right before the attack. Knew it was trouble the second I saw it, so we made a break for the sheds. Tell me everything you remember about the attack. The three of us were working the crops when that ship showed up. We just saw it and ran. I don't know what happened to the rest of the crew. They were by the garage, over near the spaceport, right where that ship came down. No way they survived. You don't know that. We survived. If they made it to the garage, they could have had a fighting chance. Un poco explicando por qué nos pasamos de la hora, es porque estoy explicando varias cosas. Quiero terminar por lo menos Eden Prime, que es esta primera misión, ya queda entre comillas poco. Yo creo que va a durar como 1 hora y media el video. Y me perdí no me la perdí porque después la apunté, pero cuando queden instalando así como, oh, esa nave es gigantesca, esa nave que le estaba apuntando después. Es una nave muy gigante. Do you know anything about the Prothean beacon they dug up? We're just farmers. We heard they found something out there, but it never really mattered to us. Not until now. What else can you tell me about the ship you saw?
I was too busy running to get a clear look at it. I think it landed over near the spaceport. Tell them about the noise, Cole. That awful noise. It was emitting some kind of signal as it descended. It sounded like the shriek of the damned. Only it was coming from inside your own head. It was probably trying to block communications. Whatever it was, felt like it was tearing right through my skull. Almost made it impossible to think. I have to go. Hey, Cole, we're just a bunch of farmers. These guys are soldiers. Maybe we should give them the stuff. Jeez, Blake, you gotta learn when to shut up. You have something to tell me, Cole? Some guys at the spaceport were running a small smuggling ring. Nothing major. In exchange for a cut of the profits, we let them store packages in our sheds. You're breaking the law, Cole. We're not hurting anybody. Hell, most of the time I don't even know what's in the packages. Just thought there might be something we could use. I found a pistol. Figured it would come in handy if those things came back. But you'll probably get more use out of it than we will. Y aquí está. Esta opción está bloqueada porque no he subido las opciones de renegado ni la habilidad de intimidación, por lo tanto no la puedo elegir. En cambio, sí he hecho varias acciones de virtud, sí subí encanto y si me deja seleccionar esto. Y miren lo que pasa cuando selecciono la opción azul. Esto sale en rojito cuando está desbloqueado. We're risking our lives to save this colony. You sure there's nothing else in here that could help us out? Yeah, there's one more thing. I was gonna sell it after this was over, but you probably deserve it more than I do. Who's your contact at the spaceport, Cole? What's his name? He's not a bad guy. I don't want to get him in trouble. Besides, I'm not a snitch. He might have something to do with this whole attack, Cole. We need his name. It's important. Yeah, okay, you're right. His name's Powell. Works the docks at the spaceport, if he's still alive. I have to go. Good luck. 4 de virtud. Entonces, lo que hace subir estos valores es que nos desbloquean esa opción. Y estos valores incrementan más a menudo que vamos subiendo virtud o rebeldía. Lo que te permite sacar más diálogos, ganar un par de premios extra, un par de información extra, y en ocasiones muy importantes del juego, irte por una ruta establecida. Más adelante, cuando lleguemos a esas partes, sale mejor explicarlo ahí. Sabía que hay electrónica fácil. Creo que este es... si no mal recuerdo, y alguien jugó la versión de 360 de... Oh, fuck. Y lo fallé. Vamos a tener que hacerlo con Omnigel. No tengo Omnigel suficiente. Pero eso, si no mal recuerdo y alguien que haya jugado la versión de 360 me lo puede decir, o quizá la versión de Play 3, de PlayStation 3, es si los minijuegos eran distintos. Yo recuerdo que eran distintos. En Mass Effect 2 no, son los mismos, pero recuerdo que el minijuego de codificar es distinto en la versión de consola. No estoy seguro, pero lo recuerdo distinto. Entonces, equipos, ya vemos que estos tres no sirven, ya que Ashley es la única que los puede utilizar y no son mejores que la que tiene. Entonces lo que podemos hacer es convertirlo en Omnigel. Y al convertirlo en Omnigel nos permite usar 25. Y lo desbloqueamos. El Omnigel, si no mal recuerdo, vamos a hacer un poco esto. Hermoso. Si no mal recuerdo, el Omnigel te permite también mejorar el Mako, que es otro que vamos a desbloquear más adelante. Y ya, el Omnigel tiene varios usos, por lo tanto igual es un poco intentar de no usarlo al principio, porque después vamos a agarrar un montón de loot, el cual lo vamos a convertir en Omnigel o venderlo. Y prácticamente siempre a la mitad del juego estoy con 999 de Omnigel. Pero al principio igual es un poco ver si lo usamos para abrir cosas en caso que fallemos, o
mejorar el auto en caso que esté muy herido. No sé en qué sean mejores. La Duelist Cyber no tiene mejora con armadura pesada, así que no. Sigamos. Yo recuerdo que acá abajo sí hay algo que recuperar. Estaba en el juego, ¿no? Puede ser mi mente que ya me esté fallando. Yo recordaba que hay un poco de luz acá, pero bueno, ok. No. Commander, it's Nihilus. Oh shit. Ah, este. Me equivoqué de lado. Something's moving over behind those crates. Wait! Don't shoot! I'm one of you! I'm human! Sneaking up on us like that nearly got you killed. I'm sorry, I was hiding from those creatures. My name's Powell. I saw what happened to that Turian. The other one shot him. I need to know how Nihilus died. The other one got here first. He was waiting when your friend showed up. He called him Saren. I think they knew each other. Your friend seemed to relax. He let his guard down. And Saren killed him. Shot him right in the back. I'm just lucky he didn't see me behind the crates. Where'd Saren go after he killed Nihilus? He jumped on the cargo train and headed over to the other platform. Probably going after the beacon. I knew that beacon was trouble. Everything's gone to hell since we found it. First that damn mothership showed up, then the attack. They killed everyone. Everyone. If I hadn't been behind the crates, I'd be dead too. How come you're the only one who survived? Why didn't anyone else try to hide behind the crates? They never had a chance. I was already behind the crates when the attack started. Wait a minute. You were hiding behind the crates before the attack? Sometimes I need a nap to get through my shift. I sneak off behind the crates to grab 40 winks where the supervisor can't find me. You survived because you're lazy? Probablemente sería yo. If you hadn't snuck off for that nap, you'd probably be dead just like all the others. Yeah, I guess. I don't really want to think about it. You're Cole's contact here on the docks. For the smuggling ring. What? No! I mean, what does it matter now? So I'm a smuggler, who cares? My supervisor's dead, the entire crew's dead. Doesn't matter now, does it? Anything hidden nearby that we could use against the Geth? A shipment of grenades came through last week. Nobody notices if a few small pieces go missing from the military orders. You greedy son of a bitch. We're out here trying to protect your sorry ass, and all you can think about is how you can rip us off? I never thought you'd actually need those grenades. Who'd want to attack Eden Prime? We're just a bunch of farmers. How was I supposed to know? Forget about him. He's not worth it. You're lucky the commander's here, pal. Hand over those grenades. They're yours. Take them. My smuggling days are over, I swear. A lot of Marines died here, Powell. Those grenades could have come in handy. If I were you, I'd think of some way to make it up to them. Yeah, okay. There is something else I was saving. Could be worth a fortune. Experimental technology, top of the line. Take it. I don't need it. I didn't want anyone to get hurt. Really, I'm sorry. Tell me about the Geth attack. It was quick. 1 minute that ship was descending, the next, those Geth were swarming over the platform. Thousands of them. They must have been inside that mothership. They shot anything that moved. It was a massacre. Tell me about this mothership you saw. I've never seen anything like it before. It was huge. Landed over near that platform. The whole place got dark as it came down. And it was making this noise,
This sound that bored right into your brain. That's what woke me up. The attack came a few minutes later. Is there anything else you can tell me about the beacon? They brought it here this morning. We loaded it up onto the train and shipped it to the other platform. Hard to believe that was only a few hours ago. Feels like a whole other life. We need to find that beacon before it's too late. Take the cargo train. That's where the other Turian went. I can't stay here. I need to get away from all this. Esta nada es mucho mejor, me gusta más, porque creo que los empuja aparte. Claro, fuerza. Un poco. Creo que en uno de los creo que en uno de los cómics te explican la relación entre Nihilus y Taren, Arteris. Eso es lo que más me gusta de Mass Effect. Hay muchos cómics, muchos libros, novelas que profundizan en el lore y la mayoría de los que yo he leído son bastante buenos. De hecho, uno de mis libros favoritos es la novela Revelations de Mass Effect. Habla un poco del pasado de Anderson. Me gusta mucho como lo que trata de ser una ópera espacial. Me encuentro muy bueno. Target, pero es bueno. Te va a estar dando mucha vida. Increíblemente cuando estaba probando esto en la tarde, cuando de noche para que no me moleste nadie, esta parte me costó un poco, que con muy poca vida, pero ahora estoy haciendo así como si nada. Está muy chistoso. Vamos a poner unos snipers. Altamira se mueve mucho. ¿Lo otro más? Ahí sí. Y si no mal recuerdo, hay unos par de objetos escondidos detrás de esto. No me acuerdo cuál, así que vamos a ir a ver así. Maldito sea la... Llevamos por la hora y media. Técnicamente ya estoy en el final, voy a guardar apenas termine la cinemática que nos deja la nave nuevamente. Yo creo que voy a guardar, despedirme y... Porque... le digo que voy a intentar hacer los videos de una hora y ya estoy pasado 20 minutos. Casi 20 minutos. En Jay no hay nada. Supongo que era ese botiquín de ahí. Ahora, uno de mis bugs favoritos. Corre agachado. Set the charges. Destroy the entire colony. Leave no evidence that we were here.
Ahora sí, eso que salen son de mis villanos favoritos, por cosas que vamos a ver más adelante en el juego. Está muy bien escrito y me gusta demasiado como villano, al punto en que ni Mass Effect 2 ni 3 pueden compararse en temas del antagonista principal del juego. Demolition charges. The Geth must have planted them. Hurry! We need to find them all and shut them down. Escuchar esta música de nuevo, me pasan miles de cosas por la cabeza. El nivel es la que estaba esperando para poder desbloquear los francotiradores. Sí. Menos, tengo que subir el electrónico. Quedan acá, así, acá y acá. Ahora sí podemos usar snipers. Ay, se me empiezan los tiros. Listo. No me acuerdo si aquí había algo. Eso va a ser otra cosa que me va a joder, intentar alcanzar los puntos que me gusta mucho explorar en los 3 Mass Effect. En 2 y 3 no es tanto, en 1 sí. Sobre todo porque estoy seguro que si cae el parte 1 voy a tener que hacerlo en 2 partes, creo yo. Pero bueno, voy a intentar de hacerlo lo más ligero posible, cosa que no me pase lo mismo que pasó la otra vez, que no termine la serie y si llegue bastante lejos. Y listo. Un par de cosas que tomar, ya que lo que nos sirve es Omnigel, recodificación. Muy bien. Y arriba no sé si hay algo. No, no hay nada. We thought this world was safe until the Geth showed up. Ahí se vio algo allá. Debo decir que los Krogan en este juego son... Bueno, en verdad la trilogía entera me gusta cómo el universo te muestra que los Krogan son fuertes y como enemigos los Krogan son bastante fuertes. No recuerdo si en el 2 y en el 3, pero en el 1 los tienes que rematar porque... Cuando tienen 5 corazones, por lo que recuerdo, o 4 corazones,
Entonces cuando los matas, quedan tirados en el suelo como cambiando su siguiente corazón o algo así. Y hay que rematarlo en el suelo. No pasa 5 veces, pero sí se vuelven a parar y es como... ¿what the hell? Cargamos esto. Y cinemática para terminar la sesión de diálogo. Normandy, the beacon is secure. This is amazing. Actual working Prothean technology. Unbelievable. It wasn't doing anything like that when they dug it up. Something must have activated it. Roger, Normandy. Standing by. Alerta de luces medias trambólicas de sensibilidad, porque ahora empiezan a flashar muchas cosas. Shepard! No, don't touch it! It's too dangerous! We identified the ship that touched down on Eden Prime. The Normandy, a human alliance vessel. It was under the command of Captain Anderson. They managed to save the colony. And the beacon. One of the humans may have used it. This human must be eliminated. Dr. Chakwas, I think he's waking up. You had us worried there, Shepard. How are you feeling? Minor throbbing. Nothing serious. How long was I out? About 15 hours. Something happened down there with the beacon, I think. It's my fault. I must have triggered some kind of security field when I approached it. You had to push me out of the way. You had no way to know what would happen. Actually, we don't even know if that's what set it off. Unfortunately, we'll never get the chance to find out. The beacon exploded. A system overload, maybe. The blast knocked you cold. The lieutenant and I carried you back here to the ship. I appreciate it. Physically, you're fine. But I detected some unusual brain activity. Abnormal beta waves. I also noticed an increase in your rapid eye movement. Signs typically associated with intense dreaming. I saw... I'm not sure what I saw. Death? Destruction? Nothing's really clear. I better add this to my report. It may... Oh, Captain Anderson. How's our XO holding up, Doctor? Well, all the readings look normal. I'd say the commander's going to be fine. Glad to hear it. Shepard, I need to speak with you. In private. Aye, aye, Captain. I'll be in the mess if you need me. Sounds like that beacon hit you pretty hard, Commander. Are you sure you're okay? Chief Williams isn't part of the Normandy crew. I figured we could use a soldier like her. She's been reassigned to the Normandy. Williams is a good soldier. She deserves it. Lieutenant Alenko agrees with you. That's why I added her to our crew.
I don't like soldiers dying under my command. Jenkins wasn't your fault. You did a good job, Shepard. You said you needed to see me in private, Captain? I won't lie to you, Shepard. Things look bad. Nihilus is dead. The beacon was destroyed and Geth are invading. The Council's going to want answers. I didn't do anything wrong, Captain. Hopefully the Council can see that. I'll stand behind you and your report, Shepard. You're a damned hero in my books. That's not why I'm here. It's Saren, that other Turian. Saren's a Spectre, one of the best, a living legend. But if he's working with the Geth, it means he's gone rogue. A rogue Spectre's trouble. Saren's dangerous, and he hates humans. Why? He thinks we're growing too fast, taking over the galaxy. A lot of aliens think that way. Most of them don't do anything about it. But Saren has allied himself with the Geth. I don't know how, I don't know why. I only know it had something to do with that beacon. You were there just before that beacon self-destructed. Did you see anything? Any clue that might tell us what Saren was after? Just before I lost consciousness, I had some kind of vision. A vision? A vision of what? I saw synthetics. Geth, maybe. Slaughtering people. Butchering them. We need to report this to the Council, Shepard. What are we gonna tell them? I had a bad dream? We don't know what information was stored in that beacon. Lost Prothean technology? Blueprints for some ancient weapon of mass destruction? Whatever it was. Saren took it. But I know Saren. I know his reputation is politics. He believes humans are a blight on the galaxy. This attack was an act of war. He has the secrets from the beacon. He has an army of Geth at his command, and he won't stop until he's wiped humanity from the face of the galaxy. I'll find some way to take him down. It's not that easy. He's a Spectre. He can go anywhere, do almost anything. That's why we need the Council on our side. We prove Saren's gone rogue, and the Council will revoke his Spectre status. I'll contact the Ambassador and see if he can get us an audience with the Council. He'll want to see us as soon as we reach the Citadel. We should be getting close. Head up to the bridge and tell Joker to bring us into dock. Y hasta aquí llegamos en la sesión de hoy. Probablemente en el futuro, y si me pasé por 1 hora y media, changos. En el futuro voy a hacer varios videos por sesión. Sin intentar dejarlos de 1 hora, a lo más, como dije, 1 hora y media. Si es que estoy viendo alguna cinemática o algo así. Ahora vienen varios diálogos, así que voy a guardar aquí nomás. Vamos a hacerlo de inmediato. Y eso, el ritmo de cómo voy a sacar estos videos no lo sé, quizás día por medio. Lo mínimo es 1 por semana. Y claro, a mí me gustaría sacar los días por medio, sí. Y como dije, por sesión probablemente voy a tener más de un video por una sesión. Hoy la empecé tarde porque tuve que hacer un par de cosas, así que por eso igual estoy medio no hablando tanto, comunicándome tanto como debería para hacer un buen video, así que lo lamento. Pero eso, nada, muchas gracias por ver. Sé que ya habían varios videos acerca de una versión antigua. O sea, no de una versión antigua, sino que videos míos hasta como la parte 12. Pero todos esos videos los privaticé, los dejé privados, porque quiero dejar este canal con algo así como que mira atrás y diga, oh, qué buen recuerdo. O sea, hay varios videos que eran como así que eso, muchas gracias por ver. Nada, nos vemos en el próximo video. Que tengan un muy buen día.